El susurro del pasado. Los últimos rayos del sol se derramaban como oro líquido sobre las calles empedradas de San Miguel de Allende, tiñendo los muros coloniales de tonos cobrizos y carmesí. En el corazón del centro histórico, donde los balcones de hierro forjado proyectaban sombras intrincadas sobre las fachadas centenarias, se encontraba el taller de Daniel Ruiz, un espacio que parecía suspendido entre el presente y el pasado. El aire dentro del taller estaba cargado con el aroma familiar del metal pulido y la cera para modelar. Las paredes, testigos silenciosos de 3 generaciones de orfebres, estaban decoradas con fotografías amarillentas y herramientas heredadas que contaban historias de artesanía y dedicación. Una lámpara de aceite antigua, convertida a electricidad pero manteniendo su encanto original, proyectaba una luz cálida sobre la mesa de trabajo principal. Daniel, con sus 35 años marcados por líneas de concentración alrededor de sus ojos café oscuro, contemplaba una antigua pieza de plata entre sus manos callosas. Su cabello negro, salpicado prematuramente de canas en las sienes, caía desordenado sobre su frente mientras examinaba el trabajo de algún maestro anónimo del siglo XVIII. Sus dedos, manchados por años de trabajo con metales y ácidos, trazaban suavemente los intrincados patrones de la pieza. «¿Qué secretos guardas?», murmuró para sí mismo, girando el objeto bajo la luz. La plata capturaba y devolvía los últimos rayos del sol que se colaban por la ventana, creando un juego de luces que parecía casi mágico. El taller, heredado de su abuelo don Miguel, era un tesoro en sí mismo. Ubicado en una casona colonial de 2 pisos, con techos altos y vigas de madera expuestas, el espacio respiraba historia por cada grieta. Las paredes de cantera rosa, típicas de San Miguel, habían absorbido décadas de conversaciones, el tintineo de herramientas y el susurro de metales preciosos siendo transformados en obras de arte. En los estantes de madera oscura, desgastados por el tiempo y el uso, descansaban moldes de yeso, herramientas específicas para cada técnica, y pequeños frascos con piedras preciosas y semipreciosas. Un viejo libro de contabilidad, con su cuero agrietado y páginas amarillentas, permanecía abierto en el escritorio junto a la ventana, donde la luz natural era mejor para trabajar durante el día. Daniel se levantó de su banco de trabajo, estirando su espalda después de horas inclinado sobre sus proyectos. Sus pasos resonaron sobre el piso de baldosas hidráulicas mientras se acercaba a la pequeña cocina que había instalado en una esquina del taller. Necesitaba un café para mantener la concentración, últimamente las jornadas se alargaban hasta bien entrada la noche. Mientras el aroma del café recién hecho comenzaba a mezclarse con los olores familiares del taller, Daniel reflexionaba sobre su situación actual. El negocio familiar sobrevivía, sí, pero apenas. Las nuevas generaciones preferían la joyería producida en masa, brillante y barata, sobre el trabajo artesanal que requería semanas o incluso meses de dedicación. Sus creaciones, aunque técnicamente impecables, carecían de ese algo especial que había hecho famoso a su abuelo. «Los verdaderos artesanos están desapareciendo», murmuró mientras vertía el café en una taza desportillada que había pertenecido a su padre. Y con ellos, los secretos de generaciones. El sol casi se había puesto por completo, y las sombras se alargaban en el taller como dedos oscuros que se extendían desde los rincones. Daniel encendió algunas lámparas adicionales, creando pequeños oasis de luz en la creciente penumbra. El silencio del atardecer solo era interrumpido por el ocasional repiqueteo de las herramientas cuando regresó a su mesa de trabajo. Tomó un martillo que había pertenecido a su abuelo, su mango de madera pulido por décadas de uso. La plata que había estado examinando todavía lo llamaba, como si guardara algún secreto que se negaba a revelar bajo la luz del día. «¿Cuándo fue la última vez que creaste algo verdaderamente extraordinario?», susurró una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. El martillo resbaló de los dedos de Daniel, golpeando el suelo con un sonido metálico que resonó en la habitación vacía. El eco pareció durar más de lo natural, reverberando en las paredes de cantera hasta convertirse en algo casi musical. «¿Quién está ahí?», preguntó Daniel, girando sobre sí mismo. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. El café en la taza abandonada sobre la mesa dejaba escapar volutas de vapor que danzaban en el aire inmóvil.
Las sombras en los rincones del taller parecieron densificarse, moverse con vida propia. Entre ellas, una figura comenzó a materializarse, primero como una neblina apenas visible, luego tomando forma gradualmente hasta revelar a un anciano de rostro sereno, vestido con ropas que Daniel reconoció como propias del siglo XVIII. Su presencia, aunque sobrenatural, no inspiraba temor sino una extraña familiaridad. «Soy Joaquín de Montoya, maestro orfebre de la Nueva España», se presentó la aparición con una voz que sonaba como plata antigua, suave, rica en matices, con el peso de los años en cada palabra. «He estado observando tu trabajo, y veo en ti la misma pasión que una vez tuve yo». Daniel permaneció inmóvil, su mente dividida entre el miedo y una inexplicable sensación de reconocimiento. Las herramientas en las paredes proyectaban sombras que parecían moverse al ritmo de la presencia espectral, y el aire se había vuelto más denso, cargado de una energía que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran. «Esto es imposible», murmuró Daniel, aunque sus ojos no podían apartarse de la figura translúcida que ahora se acercaba a su mesa de trabajo. La luz de las lámparas parecía atravesar al espíritu, creando reflejos iridiscentes en el aire a su alrededor. «Lo imposible, mi joven amigo, es dejar que el don que llevas dentro permanezca dormido», respondió Joaquín, señalando los diseños inconclusos sobre la mesa. Su mano espectral pasó sobre los bocetos, y por un momento, las líneas en el papel parecieron cobrar vida, brillando con una luz propia. El espíritu se movió por el taller con la familiaridad de quien conoce cada rincón, cada herramienta. Sus ojos, que parecían contener el brillo de estrellas lejanas, examinaron las creaciones de Daniel con una mezcla de aprobación y tristeza. «Veo técnica impecable en tu trabajo», continuó Joaquín, su voz resonando con la sabiduría de siglos. «Pero la verdadera magia de la orfebrería no reside en la perfección técnica, sino en el alma que el artista infunde en cada pieza». Daniel encontró su voz nuevamente, aunque sonaba distante a sus propios oídos. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué ahora?» Joaquín se detuvo frente a un viejo crucifijo de plata que colgaba en la pared, una pieza que el abuelo de Daniel había creado décadas atrás. «Porque el arte verdadero está muriendo en este mundo de prisas y producción en masa. Porque veo en ti el potencial para mantener viva la llama de nuestra tradición». Las palabras del espíritu resonaron en el taller como campanas distantes, y por un momento, Daniel pudo ver su propio trabajo a través de los ojos del maestro, técnicamente perfecto pero falto de alma, de esa chispa que convertía el metal en algo más que un objeto hermoso. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Daniel, dando un paso hacia el espíritu. «No quiero nada de ti», respondió Joaquín, volviéndose para mirarlo directamente. «Quiero algo para ti. Quiero mostrarte los secretos que los antiguos maestros guardaban en sus corazones, enseñarte a ver más allá del metal y la piedra, a encontrar la música en la plata y el oro». El silencio que siguió fue profundo, cargado de posibilidades. Afuera, las campanas de la parroquia comenzaron a sonar, marcando la hora del Ángelus. El sonido atravesó las paredes del taller, mezclándose con la presencia sobrenatural de Joaquín. «Estoy perdiendo la razón», susurró Daniel, más para sí mismo que para el espíritu. Joaquín sonrió, una expresión que pareció iluminar el taller entero. «La locura, mi joven amigo, es pasar una vida entera creando sin verdadera pasión. ¿Estás dispuesto a ver más allá de lo que tus ojos pueden mostrar?». En ese momento, como respondiendo a una señal invisible, todas las herramientas en el taller parecieron vibrar con una energía propia. El metal respondía a la presencia del antiguo maestro, cantando una melodía que solo los verdaderos artesanos podían escuchar. Daniel miró sus manos, callosas y manchadas por años de trabajo, y luego a la figura espectral que le ofrecía un conocimiento más allá de lo terrenal. En las calles de San Miguel, la vida continuaba su curso normal, ajena al momento extraordinario que se desarrollaba dentro del viejo taller. «Enséñame», dijo finalmente Daniel, y sus palabras resonaron con el peso de un juramento. La sonrisa de Joaquín se profundizó, y por un momento, el taller pareció llenarse de una luz dorada que no provenía de ninguna fuente visible. «Entonces comencemos», dijo el espíritu, «porque hay mucho que aprender, y el tiempo, incluso para los muertos, nunca es infinito».
La primera lección. El amanecer en San Miguel de Allende pintaba el cielo de tonos rosados y dorados cuando Carmen Ruiz subía por las empinadas calles empedradas hacia el taller de su hermano. Sus tacones resonaban contra las piedras antiguas mientras esquivaba a los primeros vendedores que comenzaban a instalar sus puestos. El aire fresco de la mañana llevaba el aroma de pan recién horneado y café tostado de las panaderías cercanas. Carmen, con su cabello negro recogido en un moño profesional y su traje sastre impecable, representaba un marcado contraste con la atmósfera colonial de la ciudad. Como galerista exitosa en la Ciudad de México, había aprendido a moverse en dos mundos, el del arte contemporáneo y el de las tradiciones familiares que su hermano mantenía vivas. Daniel, llamó mientras golpeaba la pesada puerta de madera del taller. Daniel, sé que estás ahí dentro. Sus nudillos golpearon con más fuerza contra la madera centenaria. El eco de sus golpes rebotó en las paredes de cantera de la calle desierta. Después de varios minutos, escuchó movimiento dentro del taller. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a un Daniel desaliñado, con ojeras profundas y manchas de plata en la ropa de trabajo. El interior del taller estaba iluminado por una mezcla de luz natural y lámparas que habían estado encendidas toda la noche. Carmen, murmuró Daniel, parpadeando ante la luz brillante del amanecer. ¿Qué haces aquí tan temprano? Temprano, respondió ella, entrando al taller sin esperar invitación. Son las 7 de la mañana, y según doña Lupita de la tienda de abarrotes, no ha salido del taller en 3 días. El interior del espacio de trabajo estaba en un estado de caos organizado que Carmen nunca había visto antes. Docenas de bocetos cubrían cada superficie disponible, algunos tan detallados que parecían fotografías de joyas imposibles. Pequeñas piezas de plata y oro en diversos estados de finalización brillaban bajo la luz de las lámparas. He estado trabajando, respondió Daniel simplemente, moviéndose hacia su banco de trabajo. La inspiración ha estado fluyendo de manera diferente últimamente. Carmen observó a su hermano con preocupación mientras recogía una pieza terminada de un estante cercano. Era un collar de plata con incrustaciones de piedras preciosas, pero había algo en el que la hizo contener la respiración. Las formas parecían moverse bajo la luz, creando patrones que no deberían ser posibles en metal sólido. Esto es extraordinario, admitió, girando la pieza entre sus dedos. Pero Daniel, esta no es tu forma habitual de trabajar. La gente habla. Dicen que te escuchan conversar solo durante toda la noche, que ven luces extrañas en el taller. En ese momento, aunque Carmen no podía verlo, Joaquín se materializó en un rincón del taller, observando la escena con interés. Daniel sintió su presencia como una corriente de aire frío. No estoy solo, dijo Daniel, sus ojos brevemente desviándose hacia donde estaba el espíritu. Es difícil de explicar, pero he encontrado un nuevo mentor. Un mentor. Carmen dejó el collar y se acercó a su hermano, poniendo una mano sobre su frente como solía hacer cuando eran niños y él enfermaba. Daniel, me estás asustando. Desde la muerte de papá, has estado diferente, pero esto. Muéstrale, sugirió Joaquín desde su rincón, su voz audible solo para Daniel. Algunas verdades deben ser demostradas, no explicadas. Daniel tomó una pieza inconclusa de su mesa de trabajo, un brazalete de plata que apenas había comenzado a tomar forma. Observa, dijo a su hermana, sentándose en su banco. Carmen observó con una mezcla de fascinación y preocupación cómo su hermano comenzaba a trabajar. Sus manos se movían con una gracia que no recordaba haber visto antes, como si estuviera bailando con el metal en lugar de moldearlo. La plata parecía responder a su toque de manera imposible, fluyendo como agua bajo sus dedos. Las técnicas tradicionales son solo el comienzo, explicó Joaquín, ahora de pie junto a Daniel, guiando sus movimientos con gestos espectrales. El metal tiene memoria, tiene vida. No lo forzamos, lo invitamos a tomar la forma que ya existe dentro de él. Daniel repetía las palabras en voz baja mientras trabajaba, causando que Carmen diera un paso atrás, sorprendida por el cambio en la voz de su hermano. Tu voz sonó diferente por un momento, susurró ella.
En ese instante, la puerta del taller se abrió nuevamente, dejando entrar a Isabella Vega. La crítica de arte, amiga de la familia desde hacía años, entró con la familiaridad de quien conoce bien el lugar. Su presencia elegante y su mirada aguda inmediatamente captaron la tensión en el ambiente. ¿Interrumpo algo?, preguntó, sus ojos oscuros moviéndose entre los hermanos. Isabella, saludó Carmen, visiblemente aliviada por la interrupción. No sabía que estabas en San Miguel. Vine específicamente a ver el trabajo de Daniel, respondió Isabella, acercándose a la mesa de trabajo. Los rumores sobre sus nuevas creaciones han llegado hasta la capital. Dicen que está creando piezas que desafían la lógica. Isabella, con más de 20 años de experiencia en el mundo del arte, se movió por el taller examinando las nuevas creaciones de Daniel. Su expresión profesional se transformó gradualmente en una de asombro mientras estudiaba cada pieza. «Esto es extraordinario», murmuró, tomando el collar que Carmen había examinado antes. «Hay algo en estas piezas, una cualidad que no había visto antes. Como si cada una contuviera una historia, una vida propia». «Es porque cada pieza tiene su propia alma», dijo Daniel, aún trabajando en el brazalete. «Solo hay que aprender a escucharla». Joaquín asintió con aprobación, su forma espectral brillando tenuemente en la luz de la mañana que ahora inundaba el taller. «El verdadero artista no crea», murmuró, sus palabras mezclándose con el tintineo de las herramientas. «Descubre lo que ya está ahí, esperando ser revelado». Isabella se detuvo en seco, como si hubiera sentido algo. ¿Sintieron eso? Como una corriente de aire frío. Carmen e Isabella intercambiaron miradas mientras Daniel continuaba trabajando, aparentemente ajeno a su preocupación. El brazalete bajo sus manos estaba tomando una forma que parecía imposible, con patrones que cambiaban según el ángulo desde el que se mirara. «Daniel», comenzó Isabella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tu trabajo siempre ha sido excepcional, pero esto es diferente». «¿Qué ha cambiado?». Daniel levantó la vista de su trabajo, sus ojos brillando con una intensidad que ninguna de las dos mujeres había visto antes. «He aprendido a ver más allá de la superficie», respondió. «A entender que cada pieza tiene su propia historia que contar». «Muéstrales la verdad que hay en tus manos», sugirió Joaquín, su voz un susurro que hizo vibrar las herramientas en las paredes. Daniel tomó un trozo de plata sin trabajar y comenzó a moldearlo frente a ellas. Sus movimientos eran fluidos, casi hipnóticos. El metal parecía responder a su toque como un ser vivo, doblándose y fluyendo de maneras que desafiaban las leyes de la metalurgia. Carmen e Isabella observaban en silencio, incapaces de negar lo que veían pero igualmente incapaces de explicarlo. El taller parecía vibrar con una energía antigua, como si las paredes mismas resonaran con el poder de generaciones de artesanos. «Es como si el metal cantara», susurró Isabella, acercándose para observar mejor. «Nunca había visto nada igual». «Porque nunca antes había estado realmente escuchando», respondió Daniel, sus manos moviéndose con precisión sobrenatural. Había estado tan concentrado en la técnica que había olvidado el alma del oficio. Carmen observaba a su hermano con una mezcla de asombro y preocupación. Este era Daniel, su hermano mayor, el hombre que había mantenido vivo el negocio familiar después de la muerte de su padre, pero al mismo tiempo, había algo diferente en él, algo que no podía explicar. «La gente pagará fortunas por piezas así», comentó Isabella, su mente de crítica de arte ya calculando el impacto que estas creaciones tendrían en el mundo artístico. «Esto no es solo joyería, es algo completamente nuevo. El valor verdadero no se mide en dinero», resonó la voz de Joaquín en la mente de Daniel. «Se mide en la verdad que cada pieza revela, en las historias que cuenta». El sol ya estaba alto en el cielo cuando Isabella finalmente se preparó para partir. Antes de salir, se detuvo junto a la mesa de trabajo de Daniel. «Sea lo que sea que hayas encontrado, Daniel, es extraordinario», dijo en voz baja. «Pero ten cuidado. Los dones excepcionales a menudo atraen atención no deseada». Después de que Isabella se fue,
Carmen permaneció un momento más, observando a su hermano volver al trabajo. El taller había vuelto a su estado de concentración intensa, con Daniel perdido en su mundo de metal y magia. «Solo prométeme que te cuidarás», pidió antes de partir. «Y que no te perderás en lo que sea que esto sea». Daniel asintió distraídamente, sus manos ya ocupadas con una nueva pieza. Joaquín observaba desde las sombras, su presencia una garantía silenciosa de que el antiguo arte de la orfebrería no se perdería en esta nueva era. Cuando la puerta se cerró tras Carmen, el taller quedó en silencio excepto por el suave tintineo de las herramientas y el susurro del metal siendo transformado. En las paredes, las sombras danzaban al ritmo de una música que solo Daniel y su maestro espectral podían escuchar, la melodía eterna del arte verdadero tomando forma bajo manos guiadas por siglos de sabiduría. Sombras de la duda. La luz de la tarde se derramaba sobre las calles de San Miguel de Allende como miel dorada, mientras las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, prometiendo una de las típicas tormentas de verano que transformaban las calles empedradas en pequeños ríos serpenteantes. En el taller de Daniel Ruiz, el aire estaba cargado no solo con la electricidad de la tormenta inminente, sino también con una tensión más profunda y personal. Las creaciones de Daniel habían comenzado a aparecer en las galerías más prestigiosas del país. Su nombre se susurraba en círculos artísticos con una mezcla de admiración y suspicacia. Las piezas que salían de su taller desafiaban la lógica de la metalurgia tradicional, con patrones que parecían cambiar bajo diferentes luces y formas que resultaban imposibles según las leyes conocidas de la orfebrería. El éxito atrae miradas no deseadas, advirtió Joaquín, su forma espectral brillando tenuemente junto a la ventana del taller. Y no todas las miradas buscan admirar. Daniel, inclinado sobre su mesa de trabajo, apenas levantó la vista de la pieza que estaba creando, un brazalete de plata que parecía contener galaxias en miniatura en su superficie. ¿Qué quieres decir? Antes de que el espíritu pudiera responder, la puerta del taller se abrió, dejando entrar una ráfaga de viento que hizo danzar los papeles sobre las mesas. Eduardo Morales entró como si el lugar le perteneciera, su traje italiano desentonando con la atmósfera rústica del taller. Su presencia parecía llenar el espacio de una manera que iba más allá de lo físico. «Señor Ruiz», saludó Morales, su voz suave como terciopelo pero con un filo oculto. «Su reputación lo precede». Daniel se incorporó lentamente, consciente de la forma en que Joaquín se había desvanecido en las sombras, aunque su presencia seguía siendo palpable en el aire cargado del taller. «¿En qué puedo ayudarlo?». Morales se movió por el espacio con la gracia estudiada de un depredador, sus ojos oscuros absorbiendo cada detalle, cada herramienta, cada pieza inconclusa. Se detuvo frente a una vitrina donde Daniel guardaba sus creaciones más recientes. «Estas piezas», murmuró Morales, sus dedos rozando el cristal de la vitrina. «Hay algo en ellas que va más allá de la mera artesanía. Algo sobrenatural, ¿no le parece?». Un relámpago iluminó el taller, proyectando sombras grotescas en las paredes. El trueno que siguió pareció hacer vibrar los cimientos mismos del edificio. «Solo es trabajo duro y dedicación», respondió Daniel, sintiendo un escalofrío inexplicable recorrer su espina dorsal. Morales sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. «Por supuesto. Pero entre nosotros, señor Ruiz, ambos sabemos que hay más que eso. La forma en que el metal responde a sus manos, es casi como si tuviera vida propia». En ese momento, la puerta del taller se abrió nuevamente, y Carmen entró sacudiéndose las primeras gotas de lluvia de su abrigo. Se detuvo en seco al ver a Morales. «No sabía que tenías visita», dijo, sus ojos estrechándose con desconfianza. «Carmen Ruiz», saludó Morales, volviéndose hacia ella con una sonrisa practicada. «Su reputación en el mundo del arte es tan impresionante como la de su hermano». «Y la suya también precede, señor Morales», respondió Carmen, moviéndose para pararse junto a su hermano. «Especialmente en ciertos círculos». La tensión en el taller se volvió casi palpable. Afuera, la tormenta arreciaba, y las gotas de lluvia golpeaban los cristales de las ventanas como dedos impacientes. «Tengo una propuesta para usted, señor Ruiz», continuó Morales,
ignorando deliberadamente la hostilidad en la voz de Carmen. Una exposición exclusiva. Sus piezas más extraordinarias presentadas en las mejores galerías del mundo. París, Nueva York, Tokio. Los compradores más exclusivos están dispuestos a pagar fortunas por obras que desafían lo convencional. Ten cuidado, susurró la voz de Joaquín en la mente de Daniel. Este hombre busca más que arte. Daniel sintió el peso de múltiples miradas sobre él, las de su hermana, las de Morales, y la presencia invisible pero innegable de Joaquín. Es una oferta generosa, comenzó, pero... Daniel, interrumpió Carmen, su voz tensa. Necesito hablar contigo. En privado. Morales hizo un gesto elegante con la mano. Por supuesto. Los dejaré discutir el asunto en familia. Pero antes... Sacó una tarjeta de su chaqueta y la dejó sobre la mesa de trabajo. Piénselo, señor Ruiz. Oportunidades como esta no se presentan dos veces. Cuando la puerta se cerró tras Morales, Carmen se volvió hacia su hermano con urgencia. ¿Sabes quién es ese hombre realmente? Daniel negó con la cabeza, todavía sintiendo el peso de la presencia de Morales en el taller. He estado investigando, continuó Carmen, sacando una carpeta de su bolso. Eduardo Morales aparece en el mundo del arte cada pocas décadas, siempre con un nombre diferente, siempre buscando artistas con dones especiales. ¿Qué quieres decir con cada pocas décadas?, preguntó Daniel, sintiendo que el frío en su espina dorsal se intensificaba. Carmen extendió varias fotografías sobre la mesa de trabajo. Eran antiguas, algunas en sepia, otras en blanco y negro temprano. En cada una aparecía un hombre idéntico a Morales, sin haber envejecido un día, junto a diferentes artistas. La más antigua que pude encontrar es de 1890, explicó Carmen. Pero hay rumores de su presencia en el mundo del arte que se remontan mucho más atrás. Es un coleccionista, resonó la voz de Joaquín en el taller, ahora audible para ambos hermanos. Carmen se sobresaltó, girando hacia la fuente del sonido. Pero no colecciona arte. Colecciona almas creativas. Por primera vez, Carmen pudo ver la forma espectral de Joaquín materializándose en el taller. Sus ojos se abrieron con asombro y terror. Entonces es verdad, susurró. Todo este tiempo, cuando decías que tenías un mentor. Sí, confirmó Daniel, moviéndose para pararse entre su hermana y el espíritu. Este es Joaquín de Montoya, el maestro que ha estado guiando mi trabajo. Y ahora entiendo por qué, dijo Joaquín, su forma brillando con más intensidad. Morales y yo somos viejos conocidos. Ha estado buscando los secretos de la verdadera creación durante siglos. Un trueno particularmente fuerte sacudió el taller, haciendo tintinear las herramientas en las paredes. La lluvia ahora caía como una cortina sólida, aislando el taller del resto del mundo. Los artistas con los que trabaja, continuó Carmen, recuperando su compostura, desaparecen. Sus obras se vuelven parte de colecciones privadas, y ellos, simplemente se desvanecen. No solo desaparecen, corrigió Joaquín. Son consumidos. Morales se alimenta de su don, de su capacidad de crear belleza. Es por eso que puede existir durante tanto tiempo. Daniel tomó una de las fotografías, estudiando el rostro inmutable de Morales a través de las décadas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitabas estar preparado, respondió Joaquín. Necesitabas entender primero el verdadero poder de la creación antes de comprender el peligro de aquellos que buscan robarla. Carmen se acercó a una de las vitrinas, observando las creaciones de su hermano con nuevos ojos. Estas piezas no son solo joyas, ¿verdad? Son manifestaciones físicas de algo más profundo, explicó Joaquín. Cada pieza contiene una fracción del alma del artista, una chispa de la fuerza creativa universal. ¿Es eso lo que Morales busca? ¿Qué podemos hacer?, preguntó Daniel, sintiendo el peso de la situación caer sobre sus hombros. Por ahora, nada, respondió Joaquín.
Morales no puede tomar lo que no se le ofrece libremente. Pero estará observando, esperando una oportunidad. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero dentro del taller, una calma extraña había descendido. Carmen se acercó a su hermano, tomando su mano. No estás solo en esto, dijo, mirando entre Daniel y la forma espectral de Joaquín. Sea lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. Joaquín asintió con aprobación. La verdadera fuerza del arte no está en el individuo, sino en la conexión entre almas que comprenden su poder. Mientras la tarde se convertía en noche y la tormenta comenzaba a amainar, los tres permanecieron en el taller, discutiendo estrategias y compartiendo historias. La tarjeta de Morales yacía olvidada sobre la mesa de trabajo, pero su presencia seguía siendo una sombra en sus mentes. El don de Daniel había atraído la atención de fuerzas más allá de su comprensión, y ahora se encontraba en el centro de una batalla que había estado librándose durante siglos. Pero mientras observaba a su hermana y a su mentor espectral, supo que no tendría que enfrentarla solo. La lluvia finalmente cesó, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. Las estrellas comenzaban a asomarse entre las nubes dispersas, sus reflejos captados en las superficies pulidas de las creaciones de Daniel. En el silencio del taller, las herramientas parecían vibrar con una energía renovada, como si se prepararan para los desafíos que estaban por venir. El precio del don. La propuesta de Eduardo Morales pesaba en el ambiente del taller como una nube tóxica que se negaba a disiparse. Habían pasado 3 días desde su visita, y Daniel no podía dejar de pensar en la tarjeta que ahora descansaba sobre su mesa de trabajo, sus bordes dorados brillando tentadoramente bajo la luz de las lámparas. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de San Miguel de Allende con tonos rosados cuando Daniel escuchó la voz de Joaquín, más grave y preocupada que de costumbre. «¿No has dormido?», observó el espíritu, materializándose junto a la ventana. La luz naciente atravesaba su forma translúcida, creando patrones iridiscentes en el aire. «No puedo», respondió Daniel, girando entre sus dedos una pieza inconclusa de plata. Sus palabras siguen resonando en mi mente. Exposiciones internacionales, compradores exclusivos. La fama es un espejismo que ha llevado a muchos artistas a su perdición, advirtió Joaquín, moviéndose por el taller con la familiaridad de siglos. He visto a demasiados perderse en su brillo engañoso. Daniel se levantó de su banco de trabajo, estirando músculos adoloridos por horas de trabajo ininterrumpido. Las paredes del taller estaban ahora cubiertas de nuevas creaciones, cada una más extraordinaria que la anterior. Piezas que parecían capturar la luz de las estrellas, collares que susurraban historias antiguas, anillos que contenían universos en miniatura. Pero estas piezas, comenzó Daniel, gesticulando hacia sus creaciones, ¿no merecen ser vistas? ¿No merecen ser apreciadas por más personas que las que pueden llegar a mi pequeño taller? En ese momento, la puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire fresco junto con Isabella Vega. Su expresión normalmente serena mostraba signos de preocupación. Daniel saludó, cerrando la puerta tras de sí. He estado investigando sobre Morales. El nombre pareció hacer que el aire en el taller se volviera más denso. Joaquín se desvaneció momentáneamente, aunque su presencia seguía siendo palpable en la habitación. ¿Qué has descubierto?, preguntó Daniel, notando cómo Isabella llevaba consigo una carpeta gruesa llena de documentos. Es peor de lo que pensábamos, respondió ella, extendiendo varios recortes de periódicos antiguos sobre la mesa de trabajo. Cada vez que aparece en el mundo del arte, hay un patrón. Encuentra artistas excepcionales, aquellos que están creando algo verdaderamente único, y les ofrece exposiciones internacionales, contratos exclusivos. Como a mí, murmuró Daniel. Sí, continuó Isabella, su voz temblando ligeramente. Y luego, invariablemente, estos artistas comienzan a cambiar. Su trabajo se vuelve diferente. No peor, pero pierde esa chispa única que lo hacía especial. Y finalmente desaparecen, completó la voz de Joaquín, ahora audible para ambos. Isabella se sobresaltó, pero se recuperó rápidamente.
Después de la revelación de días anteriores, se había adaptado sorprendentemente bien a la presencia del espíritu. Exactamente, confirmó, sacando más documentos. El último caso fue hace 5 años en Praga. Un escultor joven que había desarrollado una técnica única para hacer que el mármol pareciera translúcido. Firmó con Morales, tuvo 3 exposiciones exitosas, y luego simplemente se esfumó. Daniel se acercó a su más reciente creación, un collar que parecía contener el movimiento del océano en cada enlace de plata. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede robar el don de un artista? A través de contratos, respondió Joaquín, su forma brillando con más intensidad. Contratos que van más allá de lo legal, que atan el alma creativa del artista a su voluntad. Isabella sacó otro documento de su carpeta, este más antiguo que los demás, sus bordes amarillentos y frágiles. Encontré esto en los archivos de un monasterio en España. Es un registro de la Inquisición del siglo XVII que menciona a un comerciante de talentos que hacía tratos con artistas, prometiéndoles fama y fortuna a cambio de algo más valioso que el oro. Sus almas creativas, murmuró Daniel, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados en la calle. Carmen entró al taller, su rostro pálido y su respiración agitada. Morales está aquí, anunció. En San Miguel. Se está hospedando en el hotel más exclusivo y ha estado haciendo preguntas sobre ti, Daniel. Sobre tu trabajo, tu rutina, tus conexiones. Está preparando el terreno, dijo Joaquín, su voz cargada de preocupación. Buscando la mejor manera de acercarse, de hacer su oferta irresistible. Daniel se movió por el taller, tocando sus creaciones una por una, sintiendo la energía que fluía a través de cada pieza. ¿Pero por qué yo? Hay otros artistas, otros orfebres. Porque has logrado algo único, explicó Joaquín. Has aprendido a infundir vida verdadera en el metal, a capturar fragmentos de alma en cada pieza. Es el tipo de don que Morales no puede resistir. Isabella se acercó a una de las vitrinas, observando una colección de anillos que parecían contener auroras boreales en miniatura. Es cierto. En todos mis años como crítica de arte, nunca había visto nada igual. Tus creaciones no son solo joyas, son manifestaciones de algo más profundo. Y es por eso que debemos ser extremadamente cuidadosos, advirtió Carmen, cerrando las cortinas del taller. Morales no es un simple coleccionista o comerciante de arte. Es algo más antiguo, más peligroso. Daniel tomó la tarjeta de Morales entre sus dedos, sintiendo un hormigueo extraño al tocarla. ¿Pero qué opciones tengo? Si es tan poderoso como dicen, ¿cómo puedo evitarlo? No puedes evitarlo, respondió Joaquín, acercándose a su aprendiz. Pero puedes prepararte. El verdadero poder del arte no está en la técnica o en la habilidad, sino en la verdad que contiene. Y la verdad, Daniel, es algo que ni siquiera seres como Morales pueden corromper completamente. Isabella comenzó a recoger sus documentos, su expresión determinada. Necesitamos más información. Voy a seguir investigando. Debe haber algo en los registros históricos, alguna pista sobre cómo otros pudieron haberlo enfrentado antes. Y yo mantendré mis oídos abiertos en la comunidad artística, añadió Carmen. Si Morales está haciendo movimientos, alguien lo notará. Mientras las dos mujeres se preparaban para partir, Daniel permaneció junto a su mesa de trabajo, sus manos acariciando inconscientemente las herramientas heredadas de generaciones de orfebres. Maestro, llamó a Joaquín cuando quedaron solos. ¿Cómo enfrentaste a Morales en tu tiempo? El espíritu guardó silencio por un momento, su forma fluctuando en la luz de la tarde. Lo enfrenté con la única arma que tenía, mi arte. Pero pagué un precio muy alto por esa victoria. Tu vida, susurró Daniel. Mi vida mortal, corrigió Joaquín. Pero no mi esencia, no mi don. Eso es algo que ni siquiera Morales pudo tomar. Y es por eso que estoy aquí ahora, enseñándote.
Daniel se volvió hacia su trabajo inconcluso, sus manos moviéndose casi por voluntad propia sobre el metal. Entonces debemos prepararnos. Si no podemos evitar el enfrentamiento, al menos podemos elegir el campo de batalla. Sabias palabras, aprobó Joaquín. Cada pieza que creas es más que una joya, es un fragmento de tu alma, una manifestación de tu verdad. Y la verdad, cuando se expresa a través del arte verdadero, tiene un poder que ni siquiera los inmortales pueden ignorar. Las horas siguientes encontraron a maestro y aprendiz trabajando en silencio, cada movimiento, cada golpe de martillo, cada giro de herramienta cargado con un propósito más profundo que antes. El metal bajo las manos de Daniel parecía cantar, resonando con una melodía que solo aquellos tocados por el don verdadero podían escuchar. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de San Miguel con colores que parecían salidos de las propias creaciones de Daniel. Las campanas de la parroquia sonaban, marcando el fin de otro día, pero en el taller, el tiempo parecía haberse detenido. La batalla por el alma creativa de Daniel apenas comenzaba, y las sombras de la duda aún persistían en los rincones del taller. Pero ahora, al menos, no estaba solo en su lucha. Tenía a su hermana, a Isabella, y más importante aún, tenía la guía de un maestro que había enfrentado al mismo demonio siglos atrás. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo nocturno, Daniel continuó trabajando, cada pieza que creaba era tanto un acto de defensa como de creación. En algún lugar de San Miguel, Morales esperaba, planeando su próximo movimiento. Pero aquí, en el santuario de su taller, rodeado por generaciones de tradición y protegido por un espíritu que había desafiado a la muerte misma, Daniel se preparaba para la batalla que estaba por venir. El secreto enterrado. La noche había caído sobre San Miguel de Allende como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. Una tormenta se gestaba en el horizonte, sus relámpagos lejanos iluminaban ocasionalmente las cúpulas de las iglesias coloniales. En el taller de Daniel, las sombras danzaban en las paredes al ritmo de los relámpagos, mientras Joaquín se preparaba para revelar una verdad largamente guardada. Ha llegado el momento, comenzó el espíritu, su forma más sólida que nunca en la penumbra del taller. Debes conocer la verdadera historia de por qué estoy aquí. Daniel dejó sus herramientas y se sentó en su banco de trabajo, sintiendo el peso de la historia por venir. Carmen e Isabella, que habían permanecido hasta tarde investigando, también se acercaron, atraídas por la gravedad en la voz del espectro. En mi tiempo, continuó Joaquín, su voz resonando con ecos de siglos pasados, la Nueva España era un hervidero de cambios y conflictos. La Inquisición mantenía su férreo control sobre las artes y las ciencias, pero existían aquellos que guardábamos secretos más antiguos que la propia Iglesia. Un trueno lejano puntuó sus palabras, como si la propia naturaleza respondiera a la historia. No era simplemente un orfebre, reveló Joaquín, su forma brillando con una luz interior. Era parte de una antigua hermandad de artesanos que preservaban conocimientos que se remontaban a tiempos anteriores a la conquista. Conocimientos que mezclaban la alquimia europea con la sabiduría ancestral de estas tierras. Daniel observó sus propias creaciones recientes con nuevos ojos. Las piezas parecían vibrar bajo la luz fluctuante, como si reconocieran la verdad que estaba siendo revelada. Los antiguos mexicas, continuó Joaquín, creían que cada objeto contenía un fragmento del alma universal, un eco del aliento divino que dio vida al mundo. Nosotros, los iniciados en estos misterios, aprendimos a despertar esa chispa dormida en los metales. ¿Es por eso que mis creaciones parecen tener vida propia?, preguntó Daniel, recordando cómo sus últimas piezas parecían cantar en la oscuridad. Exactamente, asintió Joaquín. Pero este don atrajo atención no deseada. Morales ya existía entonces, aunque con otro nombre. Lo llamábamos, el coleccionista, y había estado cazando a artesanos como nosotros durante siglos. Isabella sacó su cuaderno de notas, sus dedos temblando ligeramente mientras escribía. ¿Cuántos eran en la hermandad? Éramos 12, respondió Joaquín, su voz teñida de tristeza. Cada uno especializado en un arte diferente, la plata, el oro, las piedras preciosas, el cristal.
cada uno guardián de secretos específicos que, juntos, formaban un conocimiento más grande que la suma de sus partes. Carmen, que había estado revisando antiguos documentos, levantó la vista bruscamente. «He encontrado algo», dijo, extendiendo un pergamino amarillento sobre la mesa. Un registro de 1756 que menciona a una sociedad secreta de artesanos que fue perseguida por la Inquisición. Sí, confirmó Joaquín, acercándose al documento. Ese fue el comienzo del fin. Morales usó a la Inquisición como herramienta, susurrando acusaciones de brujería y pactos demoníacos en los oídos correctos. Un relámpago iluminó el taller, proyectando sombras grotescas en las paredes. Por un momento, la forma de Joaquín pareció más sólida, más real, como si el poder de sus recuerdos lo anclarara temporalmente al mundo material. Uno a uno, mis hermanos fueron capturados, continuó, su voz cargada de dolor antiguo. Algunos fueron ejecutados, otros simplemente desaparecieron en las mazmorras de la Inquisición. Pero la verdad era más oscura. Morales los estaba reclamando, uno por uno, absorbiendo sus dones, sus conocimientos. Daniel se levantó, moviéndose entre sus creaciones más recientes. «¿Pero cómo sobreviviste tú? ¿Cómo pudiste mantener tu don fuera de su alcance?» «Pagué el precio más alto», respondió Joaquín. «Cuando llegaron por mí, ya había preparado mi defensa. Había infundido todo mi conocimiento, toda mi esencia, en una última creación, un collar que contenía el secreto mismo de nuestra hermandad». «¿El collar existe todavía?», preguntó Isabella, su instinto de investigadora despertando. «Fue dividido», explicó Joaquín. «Cada pieza escondida en diferentes lugares de la Nueva España. Morales ha pasado siglos buscándolas, pero nunca ha podido reunirlas todas». Carmen se acercó a una de las vitrinas donde Daniel guardaba sus creaciones más recientes. «Estas piezas, hay algo familiar en ellas, ¿verdad? Como si estuvieran conectadas con algo más antiguo». «Tu instinto es correcto», asintió Joaquín. Sin saberlo, Daniel ha estado recreando aspectos del collar perdido. Su don natural, amplificado por mi guía, lo ha llevado a redescubrir antiguos secretos. Daniel tomó una de sus últimas creaciones, un brazalete que parecía contener constelaciones en movimiento. ¿Es por eso que Morales está tan interesado en mi trabajo? ¿Puedes sentir la conexión con el collar original? Sí, confirmó Joaquín. Tu don no solo es natural, Daniel. Es un eco de algo más antiguo, más poderoso. Cada pieza que creas es como un fragmento de memoria, recordando conocimientos que se creían perdidos. La tormenta se había acercado, y ahora la lluvia golpeaba con fuerza los cristales del taller. Los truenos resonaban más cercanos, como si el cielo mismo respondiera a las revelaciones que se estaban compartiendo. «Pero hay más», continuó Joaquín, su forma fluctuando con cada relámpago. El collar no solo contenía conocimientos técnicos. Era una llave, una forma de acceder a un poder más antiguo que la propia conquista. Un poder que los antiguos mexicas conocían y respetaban, un poder que la hermandad juró proteger. Isabella había dejado de escribir, sus ojos fijos en el espectro. ¿Qué tipo de poder? «El poder de dar vida verdadera a lo inanimado», respondió Joaquín. «No simples trucos de luz y sombra, sino la capacidad de infundir alma en la materia. Es lo que hace que tus creaciones sean tan especiales, Daniel. Sin saberlo, has estado tocando ese poder ancestral». Carmen se acercó a su hermano, poniendo una mano protectora sobre su hombro. «¿Pero a qué precio? Si este poder es tan grande, debe exigir algo a cambio». «Todo poder tiene su precio», asintió Joaquín. «En mi caso, fue mi vida mortal. Pero logré preservar algo más importante, la capacidad de transmitir este conocimiento a alguien digno». Daniel miró sus manos, manchadas por años de trabajo con metales. «¿Y yo? ¿Cuál será mi precio?» «Eso depende de ti», respondió Joaquín. «De las decisiones que tomes, de cómo uses este don. Morales ofrecerá fama, riqueza, reconocimiento mundial.
pero lo que realmente busca es el poder que ahora fluye por tus venas, el eco de antiguos secretos que has comenzado a redescubrir. La tormenta rugía afuera, pero dentro del taller, un silencio profundo había caído. Cada uno de los presentes estaba absorto en sus propios pensamientos, procesando las revelaciones de la noche. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó finalmente Carmen, rompiendo el silencio. Prepararnos, respondió Joaquín. Morales no se detendrá. Ahora que ha confirmado el don de Daniel, hará todo lo posible por obtenerlo. Pero también debemos buscar. Las piezas del collar original aún existen, escondidas en lugares sagrados y profanos por toda la antigua Nueva España. Isabella comenzó a recoger sus notas. Puedo ayudar con la investigación. Los registros históricos, las leyendas locales, debe haber pistas sobre la ubicación de las piezas. Y yo puedo usar mis contactos en el mundo del arte, añadió Carmen. Alguien debe haber visto algo, aunque no comprendiera su verdadero significado. Daniel se acercó a su mesa de trabajo, donde una pieza inconclusa esperaba. Bajo la luz de los relámpagos, el metal parecía pulsar con vida propia. Y yo seguiré creando, dijo con determinación. Si cada pieza es un eco del conocimiento perdido, tal vez podamos reconstruir lo que se perdió, pieza por pieza. Joaquín asintió con aprobación. El verdadero poder del arte no está en crear algo nuevo, sino en recordar algo eterno. Cada pieza que creas es un paso más cerca de la verdad antigua. La tormenta comenzó a alejarse, dejando tras de sí un aire limpio y cargado de posibilidades. En el taller, maestro y aprendiz se preparaban para continuar su trabajo, mientras Carmen e Isabella se disponían a comenzar sus propias búsquedas. La noche había traído revelaciones que cambiaban todo, pero también había traído propósito y dirección. La batalla por el alma creativa de Daniel ya no era solo una lucha personal, era parte de un conflicto más antiguo, una guerra por preservar conocimientos que se remontaban a los albores de la historia en estas tierras. Mientras el primer rayo de luna se colaba entre las nubes dispersas, iluminando el taller con su luz plateada, Daniel tomó sus herramientas y comenzó a trabajar. Cada golpe de martillo, cada torsión de metal, era ahora más que un acto de creación, era un acto de remembranza, un despertar de secretos largamente dormidos. Y en las sombras del taller, Joaquín observaba, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La tentación. La luz mortecina del atardecer se filtraba por los vitrales del taller cuando Eduardo Morales regresó, esta vez con un portafolio de cuero negro bajo el brazo y esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. El aire pareció enfriarse con su presencia, y las herramientas sobre la mesa de trabajo de Daniel tintinearon levemente, como si percibieran una amenaza invisible. Señor Ruiz, comenzó Morales, deslizando sus dedos por la superficie pulida de una vitrina que exhibía las últimas creaciones de Daniel. He estado meditando mucho sobre nuestras conversaciones anteriores, y creo que he encontrado la manera perfecta de llevar su arte al siguiente nivel. Daniel, que estaba terminando de pulir una intrincada pulsera de plata, levantó la vista con cautela. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones y acontecimientos inexplicables, y la presencia de Morales solo añadía más peso a su ya agobiada mente. En la esquina del taller, invisible para el comerciante, la figura translúcida de Joaquín observaba la escena con evidente preocupación. ¿Y qué propone exactamente, señor Morales?, preguntó Daniel, limpiándose las manos en su delantal de trabajo, manchado con los restos de su labor artística. Morales abrió su portafolio con un movimiento teatral, revelando documentos impresos en papel de alta calidad y fotografías de galerías prestigiosas alrededor del mundo. Imagínese esto, una exposición internacional exclusiva. París, Nueva York, Tokio, Dubái. Sus creaciones exhibidas en las galerías más prestigiosas del mundo, ante los coleccionistas más exigentes y adinerados. Mientras hablaba, Morales comenzó a extender los documentos sobre la mesa de trabajo, desplazando cuidadosamente las herramientas de Daniel. Cada página mostraba cifras que harían palidecer a cualquier artista, contratos con las galerías más exclusivas, y planes de marketing meticulosamente detallados.
Los precios que podríamos manejar serían astronómicos, continuó Morales, señalando una cifra que hizo que Daniel contuviera la respiración. Sus piezas ya son codiciadas aquí en México, pero en el mercado internacional, con el misterio que las rodea, con ese algo especial que poseen, podríamos crear una leyenda. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la palabra misterio. Miró de reojo hacia donde estaba Joaquín, quien negaba suavemente con la cabeza. El espíritu del maestro había sido su guía, su mentor en este viaje extraordinario, y algo en su expresión le advertía que tuviera cuidado. «Hay algo más», añadió Morales, bajando la voz como si temiera que las paredes pudieran escuchar. «Tengo contactos, señor Ruiz. Contactos que estarían muy interesados en, digamos, el proceso creativo detrás de sus obras». El taller pareció oscurecerse aún más, como si las sombras se arrastraran desde los rincones para escuchar la conversación. Daniel notó que las manos le temblaban ligeramente. «No entiendo a qué se refiere», respondió, aunque en realidad lo entendía perfectamente. Morales se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. «Vamos, Daniel, ¿puedo llamarte Daniel? Ambos sabemos que hay algo más en tus creaciones. Algo que va más allá de la simple artesanía. Mis clientes no solo quieren poseer tus piezas, quieren entender cómo las creas, quieren conocer el secreto detrás de esa magia». En ese momento, un viento inexplicable agitó los papeles sobre la mesa, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Las sombras en las esquinas del taller parecieron danzar, y Daniel juró que podía escuchar el eco distante de una advertencia en la voz de Joaquín. «Lo que usted pide», comenzó Daniel, pero Morales lo interrumpió con un gesto impaciente. «Lo que pido podría hacerte el artista más famoso y rico del mundo», declaró, sacando un contrato del portafolio. «Todo lo que necesito es que compartas tu método, que nos permitas documentar tu proceso creativo. Piénsalo, podría ser recordado como el artista que revolucionó la orfebrería moderna». Daniel observó el contrato, las palabras bailando ante sus ojos. Las cifras eran tentadoras, más dinero del que había soñado poseer. Pero recordó las palabras de Joaquín sobre el verdadero valor del arte, sobre los secretos que debían permanecer ocultos por el bien de todos. «¿Y si me niego?», preguntó Daniel, su voz apenas un susurro. La sonrisa de Morales se tensó, transformándose en algo más cercano a una mueca. «Sería una lástima. Verdaderamente una lástima. El mundo del arte puede ser implacable con aquellos que no saben jugar según las reglas establecidas. Sería terrible que alguien comenzara a cuestionar la autenticidad de tus piezas o que surgieran rumores sobre métodos poco ortodoxos en tu proceso creativo». La amenaza velada flotó en el aire como veneno. Daniel sintió que el taller, su refugio sagrado, se convertía en una jaula. Las herramientas heredadas de su abuelo parecían llamarlo, recordándole su legado, su responsabilidad. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente, evitando mirar directamente a Morales. Por supuesto», respondió el comerciante, recogiendo sus documentos con movimientos calculados. «Pero no demasiado tiempo. Una oportunidad como esta no se presenta 2 veces en la vida». Mientras Morales se dirigía hacia la puerta, se detuvo y giró sobre sus talones. «Ah, y Daniel, sería prudente que mantuvieras esta conversación entre nosotros. Hay ciertas personas que podrían no entender la magnitud de lo que estamos discutiendo». Apenas la puerta se cerró tras Morales, Daniel se desplomó en su silla de trabajo. El espíritu de Joaquín se materializó completamente a su lado, su expresión más grave que nunca. «Sus palabras son como serpientes», murmuró el espíritu, «hermosas y mortíferas. He visto a muchos artistas caer en trampas similares a lo largo de los siglos». Daniel se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. «¿Qué debo hacer, maestro?» «La exposición internacional podría ser una oportunidad única». «La verdadera oportunidad», respondió Joaquín, «rara vez viene disfrazada de tentación. Este hombre, hay algo en el que perturba incluso a los espíritus.
sus intenciones son como sombras en agua turbia. Antes de que pudieran continuar su conversación, la puerta del taller se abrió de golpe. Carmen entró como una tormenta, sosteniendo una carpeta de documentos y con el rostro pálido por la preocupación. Daniel, exclamó, casi sin aliento. Gracias a Dios que te encuentro. Tienes que ver esto. Pero sus palabras fueron interrumpidas por un destello cegador que iluminó todo el taller, marcando el inicio de una noche que cambiaría sus vidas para siempre. La verdadera naturaleza de Eduardo Morales estaba a punto de revelarse, y con ella, el verdadero precio del don que Daniel había recibido. El aire se llenó de tensión, como la calma antes de una tormenta devastadora. Las creaciones de Daniel, dispersas por el taller, comenzaron a vibrar sutilmente, como si presintieran el peligro que se avecinaba. La decisión que Daniel debía tomar ya no era simplemente sobre su carrera o su arte, era sobre el destino mismo de los secretos que Joaquín había protegido durante siglos. Y mientras las sombras se alargaban y la noche se cernía sobre San Miguel de Allende, el taller de los Ruiz se preparaba para convertirse en el escenario de una batalla que había comenzado siglos atrás, una batalla entre el arte verdadero y las fuerzas que buscaban corromperlo. La decisión final. El taller de Daniel Ruiz, aquel espacio sagrado donde el arte y la magia se habían entrelazado durante meses, se convirtió en el epicentro de una batalla sobrenatural que había estado gestándose durante siglos. El aire crepitaba con energía invisible mientras las últimas palabras de Carmen resonaban en las paredes coloniales. Las joyas creadas por Daniel, dispersas por el taller, comenzaron a emitir un brillo sobrenatural, cada pieza pulsando como si tuviera vida propia. Los antiguos espejos españoles que decoraban las paredes reflejaban destellos inexplicables, multiplicando la luz en un caleidoscopio de colores imposibles. Es una trampa, Daniel. Las palabras de Carmen aún flotaban en el aire cuando Eduardo Morales dio un paso al frente, su figura aparentemente normal comenzando a distorsionarse como una imagen en un espejo roto. Tantos siglos, la voz de Morales ya no sonaba humana, sino como el eco de múltiples voces superpuestas, cada una cargada con el peso de incontables años. Tantos siglos persiguiendo el legado de Montoya, buscando a alguien digno de su don. Isabella, que había llegado momentos después que Carmen, se quedó paralizada junto a la puerta del taller, sus ojos guaída abiertos ante la transformación que estaba presenciando. Los documentos que sostenía, pruebas de las fechorías de Morales a través de los años, se deslizaron de sus manos temblorosas. He tenido muchos nombres, continuó Morales mientras su forma humana se desvanecía como humo en el viento, revelando una presencia antigua y terrible. He sido mercader en la Nueva España, comerciante en la Europa medieval, coleccionista en el Renacimiento, siempre buscando, siempre cazando el secreto que Joaquín de Montoya se llevó a la tumba. La figura espectral de Joaquín se materializó completamente, su presencia más sólida que nunca, interponiéndose entre Morales y Daniel. Te reconozco ahora, declaró el antiguo maestro, su voz resonando con autoridad ancestral. Eres el mismo que me persiguió en vida, el que provocó mi condena ante la Inquisición. El aire del taller se volvió denso, casi irrespirable. Las herramientas comenzaron a vibrar sobre las mesas de trabajo, y los cristales de las ventanas temblaban con una frecuencia inquietante. Carmen e Isabella se movieron instintivamente hacia Daniel, formando un círculo protector. Tonto Montoya, rugió Morales, su forma ahora completamente sobrenatural, una masa de sombras y luz que se retorcía en el espacio. Pudiste haber sido parte de algo más grande. El poder de tus creaciones, combinado con mi conocimiento ancestral, podría haber cambiado el mundo. Daniel, enfrentando el horror sobrenatural que se desenvolvía ante sus ojos, sintió una extraña calma interior. Todas las dudas que había albergado sobre su don, sobre las enseñanzas de Joaquín, se disiparon como la niebla ante el sol de la mañana. El arte verdadero, comenzó Daniel, su voz firme a pesar del caos que lo rodeaba, no necesita cambiar el mundo. El arte verdadero ya es un mundo en sí mismo. Las joyas en el taller respondieron a sus palabras, su brillo intensificándose hasta crear un mosaico de luz que danzaba por las paredes.
Cada pieza que Daniel había creado bajo la guía de Joaquín parecía cobrar vida propia, resonando con una energía que hacía retroceder las sombras que emanaban de Morales. Insolente, bramó la criatura que una vez fue Morales. He esperado demasiado tiempo para ser detenido por sentimentalismos. El poder será mío. Con un movimiento violento, Morales extendió sus sombras hacia las creaciones de Daniel, intentando absorber la energía que contenían. Pero algo inesperado sucedió: cada joya, cada pieza de metal trabajado con amor y dedicación, comenzó a emitir una luz protectora. El poder que buscas, intervino Joaquín, su forma espectral brillando con intensidad cegadora, no existe en los objetos mismos. El verdadero poder está en el acto de crear, en el amor por el oficio, en la voluntad de compartir belleza con el mundo. Carmen, recuperándose de su asombro inicial, dio un paso adelante. Daniel, llamó a su hermano, las joyas. Están respondiendo a tu presencia. Era cierto. Cada pieza que Daniel había creado parecía pulsar al ritmo de su corazón, creando una sinfonía de luz y energía que llenaba el taller. Isabella, comprendiendo lo que estaba sucediendo, comenzó a recoger las joyas dispersas y a colocarlas en un círculo alrededor de ellos. No, rugió Morales, su forma oscura retorciéndose de furia. He esperado siglos. He destruido a docenas de artistas buscando este poder. No permitiré que se me escape de nuevo. Las sombras se arremolinaron con violencia, amenazando con engullir todo el taller. Pero la luz que emanaba de las creaciones de Daniel formaba una barrera protectora, un escudo de creatividad pura contra la oscuridad corrupta. El verdadero arte, declaró Daniel, tomando una de sus piezas más recientes entre sus manos, no puede ser robado, no puede ser forzado. Solo puede ser compartido libremente, creado con amor y respeto por el oficio. Joaquín, reconociendo la verdad en las palabras de su aprendiz, extendió sus manos espectrales. La energía del taller comenzó a cambiar, las herramientas heredadas de generación en generación vibrando con un poder ancestral. Lo que buscabas, criatura de sombras, pronunció Joaquín, nunca estuvo en los objetos que creé. El verdadero secreto siempre estuvo en el corazón del artista, en la pureza de su intención, en su deseo de crear belleza sin buscar poder a cambio. Las palabras del antiguo maestro resonaron con una verdad fundamental que sacudió los cimientos del taller. Las joyas creadas por Daniel comenzaron a brillar con una intensidad insoportable, cada una emanando la esencia pura del arte verdadero. Morales, en su forma corrupta, intentó resistir, pero la luz lo atravesaba como lanzas de verdad y belleza. Sus sombras comenzaron a deshacerse, revelando los rostros de todos los artistas que había destruido a lo largo de los siglos, almas atrapadas que finalmente encontraban su liberación. No, fue su último grito, un aullido que contenía toda la frustración de siglos de búsqueda infructuosa. El poder, el secreto. Pero ya era tarde. La luz emanada por las creaciones de Daniel, alimentada por el amor al oficio y la pureza de su intención artística, envolvió completamente la forma oscura de Morales. Por un momento, el taller entero pareció contener la respiración, y luego, con un destello final de luz cegadora, la presencia maligna se desvaneció, dejando solo un montón de cenizas en el suelo de piedra. El silencio que siguió fue profundo y revelador. Las joyas continuaban brillando suavemente, pero ahora con una luz serena y reconfortante. Carmen e Isabella se acercaron a Daniel, que permanecía de pie, sosteniendo aún la pieza que había servido como catalizador de la transformación. Está realmente terminado, susurró Carmen, mirando el lugar donde Morales había desaparecido. Joaquín, su forma espectral ahora más serena, asintió lentamente. El ciclo se ha completado, declaró. Lo que comenzó hace siglos en las calles de la Nueva España ha encontrado su resolución en este taller, gracias a un artista que entendió el verdadero significado del don. Isabella, recuperando su compostura, comenzó a recoger las joyas dispersas. Cada pieza parecía más hermosa que nunca, como si la batalla les hubiera otorgado una nueva dimensión de belleza. El arte verdadero, reflexionó Daniel, no necesita de poderes sobrenaturales para ser mágico.
La verdadera magia está en su capacidad de tocar los corazones, de inspirar, de conectar almas a través del tiempo. Joaquín sonrió, su forma comenzando a desvanecerse con los primeros rayos del amanecer que se filtraban por las ventanas del taller. Has aprendido bien, mi joven amigo. El legado que dejas no será de poder o de secretos oscuros, sino de belleza y verdad. Mientras el sol naciente bañaba el taller con su luz dorada, Daniel, Carmen e Isabella contemplaron las cenizas que quedaban de Morales, testigo silencioso de una batalla que había durado siglos. El taller de los Ruiz había sido testigo de una transformación profunda, no solo en el mundo físico sino en el espiritual. El don que Joaquín había protegido con su vida finalmente había encontrado su verdadero propósito, no como una fuente de poder sobrenatural, sino como un regalo para ser compartido, una luz para inspirar a futuras generaciones de artistas que buscarían la belleza en su forma más pura y verdadera. El legado del maestro. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de los antiguos vitrales del taller de los Ruiz, creando un caleidoscopio de colores que danzaban sobre las cenizas que quedaban de Eduardo Morales. El amanecer traía consigo no solo un nuevo día, sino el inicio de una nueva era para el arte de la orfebrería en San Miguel de Allende. Daniel, exhausto pero con una nueva claridad en su mirada, observaba cómo la luz matutina transformaba su taller. Las herramientas heredadas de su abuelo brillaban con un lustre renovado, como si hubieran sido testigos de algo extraordinario y hubieran emergido más fuertes. Carmen e Isabella permanecían a su lado, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y determinación. La figura translúcida de Joaquín de Montoya comenzó a brillar con la luz del amanecer, su presencia más serena que nunca. Ha llegado el momento, dijo el espíritu, su voz resonando con siglos de sabiduría acumulada. Mi tarea en este mundo está por concluir. Daniel dio un paso adelante, sintiendo un nudo en la garganta. Maestro, aún hay tanto que podría aprender de usted. Joaquín sonrió con calidez paternal. El verdadero aprendizaje, mi querido Daniel, no está en las técnicas o los secretos que podría enseñarte. Está en lo que descubrirás por ti mismo, en lo que compartirás con otros, en la manera en que harás crecer este legado. Carmen se acercó a su hermano, colocando una mano sobre su hombro. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, mirando las joyas dispersas por el taller, cada una brillando con una luz interior que parecía más viva que nunca. Ahora, respondió Joaquín, es el momento de compartir el don. El verdadero poder del arte no está en mantenerlo oculto, sino en permitir que florezca en las manos de aquellos que lo buscan con corazón puro. Isabella, que había estado tomando notas en su libreta, levantó la vista con una chispa de inspiración en los ojos. El taller, podríamos convertirlo en algo más que un simple espacio de trabajo. Podría ser un lugar de aprendizaje, un santuario para aquellos que buscan preservar las tradiciones y crear belleza. Las palabras de Isabella resonaron en el espacio, y Daniel sintió que algo se agitaba en su interior. La visión comenzaba a tomar forma en su mente, un lugar donde el arte y la tradición se encontraran con la innovación, donde las antiguas técnicas de la orfebrería pudieran transmitirse a nuevas generaciones. Una escuela, murmuró Daniel, las palabras tomando fuerza mientras las pronunciaba. No solo un taller, sino una verdadera escuela de orfebrería. Joaquín asintió con aprobación, su forma espectral brillando con más intensidad. El conocimiento que se comparte libremente es como una semilla plantada en tierra fértil. Crece, se multiplica, y da frutos que alimentan a generaciones. Durante las semanas siguientes, el taller de los Ruiz experimentó una transformación extraordinaria. Las antiguas paredes coloniales fueron testigos de una renovación que respetaba la historia del lugar mientras lo preparaba para su nuevo propósito. Carmen, con su experiencia en el mundo del arte, se encargó de la organización y la planificación. Isabella utilizó sus contactos en el mundo artístico para difundir la noticia de la nueva escuela. El espacio se expandió para incluir áreas de trabajo para estudiantes, una biblioteca especializada en metalurgia y arte, y un pequeño museo donde se exhibían las piezas más significativas creadas en el taller a lo largo de los años. Cada rincón fue diseñado para inspirar y nutrir la creatividad.
Los primeros estudiantes comenzaron a llegar, atraídos por la reputación de Daniel y por los rumores de algo especial que ocurría en el taller de los Ruiz. Eran personas de todas las edades y orígenes, unidos por un deseo común, aprender el arte de la orfebrería en su forma más pura y verdadera. Daniel descubrió que enseñar era una forma de aprender. Cada pregunta de sus estudiantes lo llevaba a explorar nuevas posibilidades, cada desafío lo impulsaba a profundizar en su comprensión del oficio. Las creaciones que surgían del taller seguían siendo extraordinarias, pero ahora llevaban la marca de múltiples manos y corazones. Una tarde, mientras observaba a sus estudiantes trabajar, Daniel percibió la presencia de Joaquín por última vez. El espíritu del maestro apareció brevemente, su figura más tenue que nunca, pero su sonrisa más brillante que el sol. «El don verdadero», susurró Joaquín, su voz mezclándose con el tintineo de las herramientas y el murmullo de las conversaciones, «no está en crear objetos hermosos, sino en inspirar belleza en el corazón de otros. Has comprendido esto, Daniel, y por ello, mi tarea está completa». Con estas palabras, la figura de Joaquín comenzó a desvanecerse con los últimos rayos del sol poniente. No fue un adiós triste, sino una transición natural, como el paso de una estación a otra. Su presencia se disolvió en la luz dorada que bañaba el taller, pero su espíritu permanecería para siempre en cada martillazo, en cada destello de inspiración, en cada pieza que surgiera de las manos de los artistas que trabajaban allí. El taller de los Ruiz se convirtió en un faro para artistas de todo el mundo. Las historias sobre el lugar comenzaron a circular, susurros sobre piezas que parecían cobrar vida propia, sobre inspiración que llegaba como por arte de magia, sobre un ambiente que nutría no solo la habilidad técnica sino también el alma del artista. Carmen estableció una galería adjunta donde los estudiantes podían exponer sus trabajos junto a las creaciones de Daniel. Las exposiciones se convirtieron en eventos esperados en el calendario cultural de San Miguel de Allende, atrayendo a coleccionistas y amantes del arte que buscaban algo más que simples joyas, buscaban piezas que contaran historias, que llevaran consigo un pedazo del espíritu creativo que habitaba en el taller. Isabella, por su parte, documentó la historia del taller y sus transformaciones. Su libro, El legado del maestro, Arte y misterio en el taller de los Ruiz, se convirtió en una obra de referencia para aquellos interesados en la intersección entre el arte tradicional y lo extraordinario. En las noches tranquilas, cuando la luz de la luna iluminaba el taller a través de las ventanas coloniales, algunos juraban escuchar el suave susurro de un anciano maestro, guiando las manos de aquellos que buscaban crear belleza con el corazón. Las herramientas parecían cantar con una melodía antigua, y las joyas en las vitrinas brillaban con una luz interior que hablaba de secretos y maravillas. Daniel comprendió que el verdadero legado de Joaquín no estaba en los objetos que creaba, sino en la manera en que el arte podía transformar vidas. Cada estudiante que pasaba por el taller llevaba consigo no solo conocimientos técnicos, sino una comprensión más profunda de la belleza y su poder para conectar almas a través del tiempo. La escuela creció y evolucionó, pero nunca perdió su esencia. Las técnicas tradicionales se mezclaban con innovaciones modernas, creando un puente entre el pasado y el futuro. Los estudiantes aprendían no solo a trabajar el metal, sino a escuchar su voz interior, a encontrar la belleza en lo imperfecto, a crear con propósito y pasión. Y así, el taller de los Ruiz se convirtió en más que un simple lugar de aprendizaje, se transformó en un santuario donde el arte y la magia se entrelazaban, donde las antiguas tradiciones cobraban nueva vida en las manos de artistas jóvenes, donde cada pieza creada llevaba consigo una chispa de la luz que Joaquín de Montoya había protegido durante siglos. En el corazón de San Miguel de Allende, entre calles empedradas y edificios coloniales, el legado del maestro continuaba vivo, respirando en cada obra que salía del taller, susurrando secretos antiguos a nuevos oídos, inspirando a generaciones de artistas que buscaban no solo crear belleza, sino compartirla con el mundo. Fin.